Bueno, hemos llegado al final de esta conferencia, es la última sesión y creo que pensábamos que un buen tópico y tema para concluir todo lo que hemos estado hablando en esta conferencia Pentecostés era hacer un simple llamado a los creyentes. Un llamado a los creyentes. De hecho, lo hemos estado haciendo a lo largo de esta conferencia, pero hacer un último intento. El éxito no depende de nosotros y esta conferencia tendrá éxito en sacar a pentecostales de este movimiento o hacer cambiar a líderes en este movimiento. Eso no depende de nosotros, solamente decimos lo que debemos decir y Dios se va a encargar de hacerlo si así a Él le place. Pero vamos a terminar hoy hablando, pienso yo, de algo importante, haciendo casi un resumen y mencionando otras cosas más que ya ustedes han escuchado desde los eventos en la calle Azusa en 1906 en adelante. Las congregaciones pentecostales han expuesto siempre el mismo comportamiento que todos ustedes ya los conocen bien: lloros públicos, gritos, bailes, saltos, caídas, constantes balbuceos y simultáneos, echados en el piso, golpeados por el Espíritu, risas, electrocutados por el Espíritu Santo, cultos de sanidades. Un líder incluso tumbaba a personas con una marioneta en su mano. Otros lo hacen con un saco en la mano. Bobby Corner, un líder en la iglesia carismática, creó una ardilla con sus palabras. Otro líder, Jesse Duplantis, dijo que él fue al cielo y regresó. Después del primer siglo, esto nunca se vio en la historia de la iglesia. Ni siquiera en el siglo después de los apóstoles, en el siglo de los padres de la iglesia. Algunos incluso decían, algunos padres de la iglesia decían que hubo algunos milagros en el siglo segundo, pero esos milagros ellos los recibieron de segunda mano. Hubo un movimiento en 160 después de Cristo, en el segundo siglo, llamado el montanismo, guiado por un hombre llamado Montano, muy similar a lo que hace hoy la iglesia carismática. Fue tenido a este movimiento como un movimiento herético y no fue aceptado en la iglesia cristiana de ese tiempo. Esto es en el siglo segundo después de Cristo. En los 3 primeros siglos hay reportes de milagros, pero sin ninguna evidencia y sin ser corroborados. En el siglo IV después de Cristo hay una propagación mayor, supuestamente, de milagros que van tomando la forma de superstición. Y esto ya tiene más que ver con el inicio de la Iglesia Católica Romana. Los que han estado dentro de la Iglesia Católica Romana probablemente entienden esto, que dentro de la Iglesia Católica es normal ser supersticioso. La Iglesia Católica no carece de manifestaciones sobrenaturales. Y en ese sentido hay un paralelismo entre la iglesia carismática y la iglesia católica, que en su santificación ambas enfatizan la superstición. En la Edad Media hay un silencio porque la iglesia católica es la iglesia que gobierna casi el mundo entero, pero en los grupos que reconocemos, nuestros grupos, nuestros antecesores espirituales, los valdenses, lollardos y husitas, nunca enfatizaron ningún don milagroso, al menos desde los 1200 hasta el tiempo de la Reforma Protestante, en los 1500. Cuando llega la Reforma Protestante con Martín Lutero, Calvino, Zwingli o Juan Knox, ninguno de ellos aceptó la idea de que Dios hoy estaba obrando por medio de dones milagrosos. Y créame, si había un momento de avivamiento espiritual en que Dios pudo haber hecho esto en la historia, debió haber sido la Reforma Protestante. Y por todos los historiadores es reconocido, la Reforma Protestante, aparte de el Nuevo Testamento, ha sido la época de mayor avivamiento espiritual hasta ahora en la historia del cristianismo. Lo que inició con Lutero y continuó con otros protestantes.
E incluso Calvino escribió contra un grupo de anabaptistas que decían tener el don de lenguas y profetizar. Aparecieron en algunos lugares de Europa, aparecieron en Alemania, donde estaba Lutero y Calvino en la institución de la religión cristiana. La magna obra de Calvino escribió en contra de estos movimientos y en contra de la supuesta vigencia de estos dones milagrosos. En el tiempo de los puritanos, en los 1600, a mediados de los 1600, apareció un grupo llamado los cuáqueros. Ellos aparecieron un grupo disidente del puritanismo de la iglesia protestante, y los cuáqueros enfatizaban cosas similares al carismatismo de hoy. Eran como electrocutados supuestamente por el Espíritu Santo. Bueno, los cuáqueros nunca tuvieron aceptación dentro de la iglesia cristiana en ese tiempo. No fueron aceptados. Incluso tuvieron problemas con algunas doctrinas serias como la Trinidad, el pecado, la obra de Cristo en la cruz. El siguiente siglo, en los 1700, cuando ya había una guerra entre católicos y protestantes en varios países de Europa, especialmente en Francia, donde más sufrieron los protestantes, apareció un grupo dentro de los protestantes a los que se ha llamado los profetas franceses. Ellos enfatizaban el don de lenguas y profecías y este tipo de manifestaciones, pero de la misma manera nunca fueron aceptados por las principales iglesias protestantes de ese tiempo. En resumen, estas prácticas extra bíblicas nunca fueron aceptadas por la iglesia cristiana bíblica e histórica. Nunca fueron aceptadas como un verdadero mover del Espíritu, nunca fueron aceptadas o vistas como un movimiento de avivamiento espiritual, sino hasta los 1900, como ya hemos enfatizado a lo largo de esta conferencia. ¿Por qué querríamos estar asociados con un movimiento que promueve la carnalidad, la confusión, el paganismo dentro de la iglesia? La pregunta es muy simple. La línea divisoria siempre tiene que ser bien trazada, pero ahora esta línea divisoria ha sido borrada, ha sido obliterada. No hay más línea divisoria. No hay pentecostales y no pentecostales. Cuando vino Cash Luna hace un número de años aquí a Ecuador, participaron muchos pastores de diferentes denominaciones en esa supuesta noche de gloria, como él le llamaba, lo que yo llamo noche de sombra. Pentecostales, cuadrangulares, aliancistas, líderes aliancistas estuvieron allí, fueron tumbados por el mismo Cash Luna. Pastores de casi toda denominación, si no aceptan sus enseñanzas, por lo menos las toleran dentro de sus denominaciones. Y nuestra pregunta es, ¿por qué hay un silencio de los que no participan de estas prácticas carismáticas? ¿Por qué no confrontan estos errores abiertamente, aun cuando entienden que no son bíblicos? ¿Acaso le temen a la controversia? Probablemente. O puede ser que muchos se escuden diciendo, yo me ocupo de edificar a mi congregación y no de criticar a otros. Excepto que esto no es criticar a otros, esto es lo que sabemos y entendemos, es lo que la fidelidad demanda. Si amas a la iglesia de Cristo, tienes que hacerlo. Mi argumento aquí es en contra de los que no se consideran carismáticos. Hemos hablado ya del movimiento carismático, pero mi argumento aquí es de los que no se consideran pentecostales, los que no se consideran carismáticos, sin embargo permanecen neutrales al ver los avances y la propagación de este movimiento. La línea divisoria antes era clara, pero ahora ya no. Antes eras carismático o no, ahora existe esta postura de líderes que tienen sana doctrina o reformados. A veces utilizo estas dos palabras de manera sinónima, reformados o líderes de sana doctrina, pero que se hacen llamar a sí mismos abiertos, pero cautelosos.
son abiertos pero cautelosos. Líderes reformados tienen esta posición. Coalición por el Evangelio y muchas otras organizaciones como Hechos 29, que funda y planta iglesias en diferentes lugares del mundo y en Latinoamérica y aquí en Ecuador, tienen esta posición. Son abiertos pero cautelosos. Significa que ellos reconocen que sin querer ser parte de la iglesia carismática, reconocen que Dios puede manifestarse de maneras milagrosas en algunos casos excepcionales. Yo diría, si quieren ser cautelosos, deberían cerrar la puerta, no la deberían dejar abierta. No tiene sentido decir abierto, pero cauteloso. Pero en esta postura dicen que puede haber un espacio para los dones milagrosos en casos excepcionales. Y de allí viene la doble terminología que hoy utilizamos entre continuistas y cesacionistas. Los continuistas son los que creen que los dones milagrosos continúan hasta el día de hoy, y los cesacionistas somos los que creemos que los dones milagrosos no están vigentes el día de hoy y que dejaron de ser vigentes hasta el siglo I, cuando fueron necesarios. Hoy vemos hombres y buenos líderes que son simplemente neutrales ante este movimiento. Y la pregunta es, ¿por qué validan a este movimiento? Decíamos en la serie de preguntas y respuestas como Wayne Grudem y otros líderes reformados más validan con su teología este movimiento que siempre fue rechazado por la Iglesia de Cristo, incluso por la Iglesia reformada desde que nació en los 1500. Es completamente incompatible, por eso no es raro hoy encontrar reformados que acepten la vigencia de los dones milagrosos como hacen los pentecostales, sin ir al extremo de las prácticas pentecostales, pero aceptan la teología de los pentecostales de que los dones milagrosos continúan hasta el día de hoy. Y eso le hace un pobre favor a la Iglesia de Cristo. Es un distanciamiento en realidad con los reformados. Calvino nunca creyó eso porque la Biblia no enseña eso. El Señor no nos ordena a ser cautelosos. El Señor nos ordena a ser bíblicos, no cautelosos. Y yo quisiera mostrarles esto yendo a un pasaje de la Escritura. Pueden abrir su Biblia en Juan el capítulo 2. Juan el capítulo 2. Hay varios textos que podría utilizar para esto, y especialmente hablando de este evento cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén. Aquí, al menos en el Evangelio de Juan, Él está comenzando su ministerio, apenas comenzando su ministerio. Y después de hacer una señal en Capernaum o en Galilea, en el norte de Palestina, Él descendió al sur de Palestina para entrar a la ciudad de Jerusalén. Era la fiesta de la Pascua. Y déjenme leer lo que dice el capítulo 2, versículo 13 en adelante. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumen. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Este es un pasaje que se repite en los 4 evangelios. Es tan importante que los 4 autores de los 4 evangelios y el Espíritu Santo decidieron registrarlo aquí para nosotros.
Lo que sucede aquí era algo muy común en la vida de los judíos. Como dice el versículo 3, cada año, ustedes saben, los judíos debían celebrar la fiesta de la Pascua, instituida en Éxodo, en el Antiguo Testamento, conmemorando la liberación del pueblo de Israel. Y cuando el ángel de la muerte pasó por las casas de los egipcios y de los israelitas, matando a los hijos de los egipcios, a los primogénitos. Esta fue la última plaga y después de esto Israel fue libre por Dios para ir al desierto y llegar a la tierra de Canaán. La Pascua conmemoraba esto. Y Dios instituyó que los judíos israelitas debían recordar este evento, el poder de Dios en liberarlo cada año. Así que allí estaban. Cuando Jesús había comenzado su ministerio, le tocó ir a Jerusalén porque Jesús era obediente y debía obedecer las festividades judías. Y fue a festejar la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Para ese tiempo, Josefo nos dice que visitaban Jerusalén alrededor de más de 2 millones de judíos. Probablemente es una cifra algo exagerada, pero podríamos dejarlo en 1 millón o un poco menos de 1 millón, aún así, una ciudad pequeña en ese tiempo, relativamente hablando, 1 millón de judíos que venían de diferentes lugares donde ellos vivían, llegaban todos a Jerusalén, colmaban la ciudad que estaba repleta de gente. El hospedaje se copaba rápidamente, incluso algunos tenían que hospedarse en las afueras de Jerusalén o en aldeas que estaban muy cerca de Jerusalén, como Cesarea, por ejemplo, pero todos querían estar allí para celebrar la fiesta de la Pascua. Era un verdadero mar de gente. Y en medio de toda esta gente, allí subió Jesús, con unos cuantos de sus discípulos a los que acaba de salvar, apenas vemos en el capítulo 1. Un puñado de sus discípulos le siguen y subieron a Jerusalén. Noten el versículo 14. Dice, y cuando estuvo en Jerusalén, halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Ahora, esto habría sido una imagen muy común y muy corriente en el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén era un templo majestuoso, grande. Varios estadios de fútbol compondrían lo que en ese tiempo era el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén era el corazón de la nación judía, era el corazón de la religión judía, era el corazón de la política judía. Allí estaban los líderes religiosos y civiles más importantes de todo Israel, los que tenían el control de todas las cosas. Incluso debido a eso, justo al lado del templo se encontraba la torre de Antonia. La torre de Antonia había sido una torre construida por los romanos para que puedan supervisar las cosas que sucedían dentro del templo, en los diferentes patios que tenían. Ellos mismos reconocían la importancia del templo para los judíos, que tuvieron que construir una torre para supervisarla todo el tiempo. Habían soldados allí viendo lo que sucedía en el templo. Y ustedes saben que el templo tenía varios patios o compartimientos o departamentos dentro del templo. No era solamente entrar a un gran templo cerrado. Cuando tú entrabas, lo primero con lo que te tocabas era lo que se denominaba el patio de los gentiles. El patio de los gentiles. Y básicamente cualquiera podía entrar al patio de los gentiles. No tenías que ser un judío, por eso lo llamaban el patio de los gentiles. Allí se realizaban diferentes tipos de actividades. La gente podía caminar con toda normalidad y con toda libertad. Solo para que tengan una idea, miles de personas podían caber dentro del patio de los gentiles. Así que no estamos hablando de 10 personas que estaban allí adorando. Habían miles de personas que podían fácilmente entrar todas al mismo tiempo en el patio de los gentiles. Y a medida que tú avanzabas, entrabas a otro salón llamado el patio de las mujeres, y si seguías avanzando llegabas al patio de los sacerdotes, y si seguías avanzando llegabas al lugar santo, y más adentro el lugar santísimo, donde solo los sacerdotes o el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Así que a los gentiles se les permitía estar dentro del patio de los gentiles, y allí habrían estado los judíos también, todos mezclados, conversando, alabando al Señor, cantando salmos, orando.
todo tipo de actividades relacionadas con la fiesta de la Pascua en el Antiguo Testamento. Así que el versículo 14 nos cuenta de un escenario que habría sido muy común. Habían animales allí, habían cambistas, y habían personas que vendían estos animales y otros que iban allí a comprar estos animales. Ahora, antes de explicarles eso, déjenme leer solamente el versículo 15. Porque cuando Jesús se encontró con este escenario, observen lo que él hizo, versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Muchos dicen, este no es el Jesús que yo conozco. Este no es un Jesús que ama. Este no es un Jesús tierno. Este no es el Jesús irlandés que veo en los cuadros de la Iglesia Católica, con cabello largo, ojos azules y siempre con su cabeza inclinada. Este es un Jesús muy diferente. Imaginen lo que habría implicado hacer lo que hizo Jesús en este versículo 15. Él dice que sacó a todos del templo. Ya les he dicho, no habían 3 personas en el templo. En el patio de los gentiles habían miles de personas que estaban realizando estos tipos de transacciones dentro del templo, y lo hizo con un azote de cuerdas. Es muy impresionante, es impactante lo que Jesús está haciendo aquí. Él irrumpió en las habituales transacciones que se llevaban a cabo. Celo. Si alguna vez hubo una palabra, escribe Thomas MacDonald, que podría condenar a Dios a la irrelevancia para el hombre moderno, es la palabra celo. Un Dios celoso para la gente, dirían muchos. Ese Dios respeta, Dios comparte los celos. Saúl quiso matar a David por la envidia y los celos. Y pienso que los teólogos han hecho un pobre favor a la iglesia al decidir no incluir la palabra celo como uno de los atributos de Dios o descripciones de Dios, porque de hecho, sea lo que sea que pienses de la palabra celo, esta es la manera en la que la Biblia describe a Dios. La Biblia describe a Dios como un Dios celoso. Es más sorprendente que la palabra celo sea utilizada por los autores bíblicos para describir el carácter santo de Dios. En el Antiguo Testamento, más de 20 pasajes, Dios es descrito como celoso. Y uno de los más enfáticos lo encontramos, y el nombre es celoso, Dios celoso es. El celo de Dios reclama absoluta y única adoración. El profeta Joel describe a Jehová como celoso por su tierra. Eso significa que él tiene una ansia por ver a su pueblo restaurado. Hablando de la idolatría, dice Éxodo 25, no te inclinarás a ellas, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Y por último, en Isaías 48:11 dice, por mí, por amor de mí mismo, lo haré para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Dice Dios, esto significa que Él es celoso de su propia gloria. Él cela su propia gloria. ¿Qué significa eso? Él no puede compartir su gloria con nadie. ¿Saben qué significa esto? Que el celo de Dios es una preocupación apasionada por la verdad. Si quieren una definición de celo, pero el buen celo, no el celo pecaminoso, que es envidia, el celo que encontramos en la Escritura, el buen celo, el celo de Dios es una preocupación apasionada por la verdad. La idea es de alguien que conoce la verdad y se vuelve profundamente sacudido en su interior cuando ve a alguien que ama minimizar o distorsionar esa verdad. No lo puedes soportar. Por eso los que cometen idolatría provocan a Dios a celo en nuestra vida. Si Dios no fuera celoso, Dios no protegería a su pueblo. El celo es una manifestación del amor de Dios.
Y así entendemos la importancia del celo. Un Dios que no es celoso es un Dios que no ama a su pueblo, es un Dios que puede ver a su pueblo destruido, atacado y perseguido, pero debido a que no es celoso, Dios no haría nada. Ese no es un Dios en el que podemos confiar. Se dan cuenta que la base de nuestra confianza en Dios es que Él es celoso. ¿Saben cuáles son los hombres más recordados en la historia? Los hombres más recordados en la historia, de los que se escriben libros, no por lo mal que hicieron, hay algunos que quedan en la historia por lo mal que hicieron, pero por lo bueno que hicieron, son los hombres más celosos. Ellos son los que quedan registrados en los libros de la historia. Hombres que han tenido celo, especialmente por la causa de Dios. Recordamos a Finés en el Antiguo Testamento, Elías, a David, a Pablo en el Nuevo Testamento, y por encima de todos ellos tenía que ser, claro que sí, el hombre llamado Jesús, que también es Dios. Esto nos dice Juan que el primer año del ministerio de Jesús, Él ya realizó una actividad que habría sido impensable por todos, y es lo que encontramos en este capítulo 2. Si Jesús es Dios, y lo es, no podía dejar su ministerio terrenal sin dejar una muestra del celo divino que en tanto encontramos en el Antiguo Testamento. Por eso los 4 evangelios narran este importante evento. Aquí vemos a un Jesús lleno de celo por lo que le pertenece a su Padre, lleno de indignación, lleno de cólera, de enojo. Vemos a un Jesús como no solemos verlo normalmente, incluso en los evangelios. Pero todo lo hizo para honrar a su Padre según sus propias palabras. La pregunta que debemos hacernos es por qué Jesús reaccionó como reaccionó. ¿Por qué realizó este azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos y esparció las monedas de los cambistas? ¿De qué se trata esto? ¿Qué es lo que enojó a Jesús? Bueno, el escenario era muy simple. Si tú como judío ibas a festejar la fiesta de la Pascua, era requerido según el Antiguo Testamento que para celebrar la fiesta de la Pascua debías llevar un animal, un buey y un cordero, o si no tenías mucha plata para comprar un buey o cordero, podías comprar una paloma. Y debías ir con este animal hacia Jerusalén, entrar al templo, y este animal debía ser sacrificado por los sacerdotes. Esta era parte de la festividad, las actividades en la festividad de la Pascua. Pero ¿qué había aquí? Los judíos por este tiempo se habían llenado de algunas actividades alrededor de esta festividad. Creo que les subieron un poco el volumen, no sé. O yo estoy hablando más alto de lo que debería. Pero después de Richard no puedo hablar más alto de lo que es imposible. Pero escuchen lo que estaban haciendo los judíos. Sucede que el templo en Jerusalén se usaba una moneda diferente a la que se usaba fuera de Jerusalén. Así que si querías comprar algo dentro de Jerusalén, necesitabas una moneda diferente, porque no aceptaban las monedas extranjeras. Así que imagínate siendo un judío y viviendo lejos, ni siquiera vives en Palestina, vives lejos de Palestina, probablemente incluso en Roma o en la región de Arabia, o vienes de Egipto, o vienes de muy al norte de Siria, o cualquiera de estos lugares, como habían muchos judíos que venían de todos los lugares. Imagina lo que habría significado llevar un buey o un cordero de estos lugares tan lejanos, llevarlo caminando hasta Jerusalén al templo. Habría sido una actividad demasiado pesada para los judíos. Además, había otro problema. Imagina si llevabas este animal por un largo viaje y camino, se viajaba caminando en ese tiempo, y al final llegar al templo y los oficiales del templo debían examinar el animal. Y recuerden que el animal debía ser perfecto antes de ser sacrificado. No se aceptaba un animal que tenga defecto. Magullado, cojo, ciego, lo que sea, o enfermo, no podía ser aceptado para el sacrificio. Y si no te dabas cuenta de esto, llevabas un animal enfermo al final tanto viaje para que los oficiales en el templo te digan que este animal no estaba en perfectas condiciones y por tanto no podían sacrificarlo
Tu sacrificio no servía, debías ir a conseguirte otro. Bueno, ¿qué hicieron los judíos, los oficiales del templo, para proveer esta necesidad a la gente que venía de otros lugares? Bueno, ellos comenzaron a vender animales en el templo. Ya no tienes que traer tu animal de otros lugares, lo puedes comprar aquí en el templo. Es mucho más práctico, es mucho más sencillo, no tienes que preocuparte por esto. Incluso no tienes que preocuparte por si el animal está con defecto o sin defecto, porque todos los animales que se venden en el templo están sin defecto. Así que comenzaron a vender animales en el templo, y el lugar donde se los vendía era específicamente en el patio de los gentiles. Pero no podías comprarlo con el dinero que tú traías del extranjero, recuerda eso. Así que antes de comprar tu animal para el sacrificio, tenías que cambiar tu dinero. Todos hacemos esto cuando vamos a otro país. Hay que hacer el intercambio de dinero. ¿Qué problema había con eso? El problema que había con eso es que los cambistas estaban allí mismo en el patio de los gentiles. Los que vendían el animal y los cambistas con sus mesas. Este era un lugar enorme, repleto de pilares. Y allí debajo del techo, al lado de los pilares, se ponían todas las mesas de los cambistas y las mesas de los hombres que vendían los bueyes, los corderos o las palomas. Y los judíos comenzaron a imponer más y más impuestos a la gente que iba al templo para cambiar su dinero. Hasta el 10% de recargo de intereses o más del 10% por cambiar el dinero. Comenzaron a especular y a abusar de las personas que acudían desde lejos para cambiar su dinero. Esto era algo forzado. Pero la corrupción no terminaba allí, solo comenzaba, porque a pesar de todo lo que tenías que pagar para cambiar tu dinero, ahora tenías que comprar tu animal, pero la venta de los animales también subía a precios exorbitantes, incluso ridículos. Pero los oficiales lo hacían intencionalmente porque sabían que muy pocos se atreverían a traer sus animales desde lejos, así que estaban casi obligados a comprarlos de ellos. A esto los bazares de Anás. Anás para ese tiempo era el sumo sacerdote junto a Caifás. Y se sabe que Anás entonces, junto con Caifás, que eran los sumos sacerdotes, estaban controlando todo este negocio y que al final todo este dinero llegaba a los sumos sacerdotes del templo. Todo estaba controlado. Ellos tenían oficiales allí, lo controlaban todo, la especulación, el dinero. Si había alguna revuelta, ellos tenían soldados mercenarios que podían apagar cualquier revuelta dentro del templo. Todo lo controlaban y los judíos estaban obligados a ir a ese lugar. El templo era el corazón de la religión judía. Era sagrado para los judíos. No tenían otra opción que ser presa de este mercader. Jesús sabía esto. Cuando Él entra para celebrar la fiesta de la Pascua, se encuentra con este escenario en el primer año de su ministerio. Lo habría visto antes, obviamente, porque de niño y de joven fue al templo siempre. Pero ahora había iniciado su ministerio y era diferente. Y cuando vio todo este escenario, hizo lo que nos describe este versículo 14 y 15. Hizo un azote de cuerdas. Habría habido cuerdas allí porque había animales y los animales usaban cuerdas. Los dueños que los vendían los utilizaban para mantenerlos amarrados. Habían algunas cuerdas por allí y Jesús aparentemente se acercó a algunas de esas cuerdas, las agarró e hizo una especie de látigo con esas cuerdas. Y con esas cuerdas hechas látigo en la mano de Jesús, comenzó a echar fuera del templo a todos. Ahora, esto no fue una petición de Jesús. Esto no fue un llamado ameno y compasivo de Jesús. Si la gente quería salir, por favor, pueden salir. Esto no lo dijo Jesús en secreto, uno a uno, comedidamente. No hay nada de restricciones aquí. Ustedes lean el versículo 15. Es una escena chocante. Jesús con látigo en la mano comienza a sacar a todos del templo. Y no son pocos.
Hay miles de personas allí. Ha iniciado su ministerio, este es un hombre, este es un buen hombre, todos lo habrían visto de esa manera, un buen testimonio, y de pronto entra al templo como si él fuese el dueño, sacando a la gente que vende bueyes, vende animales, a los que compran animales, a los que cambian el dinero. A todos los sacó, y sacó a las ovejas también, a los bueyes, y después se acercó a los cambistas. ¿Les pidió a los cambistas que sacan del templo? No, los botó del templo. ¿Qué hizo con sus mesas, donde estaban las monedas allí apiladas? Las tiró al suelo, y las mesas patas arriba. ¿Qué es esto? ¿Qué escenario nosotros tenemos aquí? Este es un escenario muy descriptivo del celo de Jesús. Como decía, Jesús irrumpió en las habituales transacciones que se llevaban a cabo en el templo. Mientras los cambistas con sus mesas intercambiaban el dinero con los peregrinos judíos que llegaban de otros lugares, mientras los que vendían animales para el sacrificio recibían el dinero de los peregrinos judíos para comprar esos animales, mientras este escenario cotidiano seguía su curso, aparece Jesús para desafiarlo todo. Todo lo puso patas arriba, sin pedir permiso, sin pena, sin vergüenza, sin escatimarse algo de cautela, casi como asumiendo que ellos entendían lo que él estaba haciendo. Comenzó a derribarlo todo a su paso, como una locomotora que avanzaba alrededor del templo. Monedas echadas en el piso, los animales asustados corriendo de un lugar a otro, Jesús echando a la gente con el látigo, y el látigo no es de adorno. Jesús debió haberlo utilizado. Pero yo no creo que Jesús está siendo cruel, yo no creo que Jesús está lastimando el físico de las personas. Pero este es un Jesús lleno de enojo, causando un alboroto, confundiendo a la gente que está allí. Y les digo, esta fue una escena tremenda de haber estado allí. Es caótico el escenario. Jesús causa una gran devastación en el templo. Y además sabemos que también echó a los que, como dice aquí, vendían y compraban. No solo a los que vendían, sino a los que compraban también, como dice el texto. ¿Qué hace Jesús? Yo pensé que Jesús era amable. Yo pensé que Jesús solo amaba. Esto no es amar al prójimo, a mí me parece. ¿Es esto amar al prójimo? ¿Por qué trata así a la gente? Nosotros entendemos que Jesús no vino a agradar a la gente, vino a predicar la verdad. Él prefirió la verdad antes que la popularidad, prefirió la santidad antes que la aceptación, prefirió la obediencia antes que el compromiso, prefirió al Padre antes que a las personas. ¿Por qué Jesús hace esto? Bueno, el mismo escenario, el mismo pasaje explica por qué. Mientras todos observaban esto, es impresionante el silencio que encontramos en este pasaje. Es impresionante el silencio. ¿Qué pasó con los oficiales, las autoridades? Los policías que estaban allí, los sumos sacerdotes, los que controlaban el templo. ¿Por qué no hicieron algo con Jesús? Nadie hizo nada. Las palabras de Jesús reflejan qué es lo que está haciendo aquí. El versículo 16 añade, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Si ustedes leen lo que dice Marcos, el capítulo 11, que es el pasaje paralelo, se añade un poco más de palabras a esto. En Marcos, el capítulo 11, versículo 15, dice Marcos 11:15, el mismo escenario, pero al final del ministerio de Jesús. Dice en el versículo 17, ¿no está escrito, Marcos 11:17, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Jesús cita dos textos del Antiguo Testamento. Jesús estaba saturado de la Escritura. Y lo que sale de su boca cuando ve este escenario es más escritura. Dos versículos los cito de memoria del Antiguo Testamento.
Notan lo que indica este versículo. Jesús respiraba escritura, supo cómo actuar porque conocía la Biblia del Antiguo Testamento. Todo su ministerio, él siempre estuvo exponiendo la escritura. A veces pensamos que porque era Dios, él hacía lo que hacía arbitrariamente. No es así. Él tiene una razón para actuar. Y las palabras que salen de su boca cuando confronta este escenario de corrupción e insolencia en el templo es para defender el carácter de su Padre, el carácter de Dios. Algo interesante en las palabras de Jesús, regresando a Juan 2:16, cuando él dice: quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado o cueva de ladrones. Él entendía la corrupción del templo. ¿Qué es lo que indignó a Jesús en sí mismo? ¿Qué es lo que indignó a Jesús? Que los oficiales del templo estaban robando el dinero a los judíos peregrinos. Sin duda, sin duda. Fue una de las cosas que indignó a Jesús, esta corrupción, este monopolio. Pero hay algo más. Esto no explica, esto no es suficiente. Porque si hubiese sido así, Jesús habría vivido indignado todo el tiempo. Por ejemplo, con el Imperio Romano, todo el tiempo abusaban de los judíos, demandando de ellos impuestos y más impuestos injustos. Pero no lo vemos a Jesús indignado contra el Imperio Romano. ¿Cuál es el problema aquí? El problema no es tanto el robo de judíos a otros judíos, aunque es parte. El problema es lo que dice Jesús aquí. El problema tiene que ver con su Padre. El problema es que el lugar que había sido establecido para la adoración de Dios, ellos lo habían convertido en una ocasión para adorar al Dios Mamón, el Dios dinero. Y los sumos sacerdotes y muchos judíos eran parte de esto. En otras palabras, lo que indignó a Jesús en esencia fue la falsa adoración y cómo habían pervertido la adoración a Dios impuesta en el Antiguo Testamento y la habían convertido en meramente un mercado. No era tanto el robo a otros judíos, era la perversión de la adoración a Dios. Muy similar a lo que encontramos en Isaías 2, cuando Dios está hastiado de los israelitas que venían a Él sacrificando animales y celebrando las fiestas. Dios dice: estoy hastiado de sus sacrificios, cansado de sus lunas nuevas y festividades. No quiero esto. No quiero esto, porque venían sin un corazón arrepentido, habían pervertido la adoración de Dios. Así que las dos únicas veces que lo encontramos a Jesús tan lleno de cólera y de ira en los 3 años de su ministerio se debió a cuando los judíos ofrecían una adoración falsa a Dios. Y el pasaje termina en el versículo 17, continúa, pero nosotros terminamos. Juan nos explica esto acerca de los discípulos. Dice el versículo 17: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Literalmente, eso debería estar en futuro. El celo de tu casa me consumirá. Esto es lo que había escrito David cientos de años antes, en el Salmo 69, en un salmo en que él habla de persecuciones y de problemas que sufría y llama al pueblo a adorar a Dios. Y cuando ve que esto no ocurre, David escribe: el celo de tu casa me consumirá. Jesús se identifica con David. Y los discípulos entendieron esto en términos del celo que sintió David, es el celo que sintió Jesús cuando vio la adoración a Dios pervertida por los judíos. ¿Saben cómo sabes que has llegado a la madurez en el cristianismo? ¿Cómo sabes que un creyente es maduro? Un creyente es maduro cuando se ofende cuando Dios es ofendido. Así sabes que un creyente ha llegado a la madurez. Cuando se molesta cuando Dios es molestado. Que siente la deshonra
cuando Dios es deshonrado. Que percibe lo que Dios percibe. Ese es un creyente maduro. En contraposición, el creyente inmaduro o el no creyente ve a Dios deshonrado y no va a sentir nada. Jesús está lleno de indignación porque estaba sintiendo lo que Dios estaba sintiendo en el cielo en este mismo instante. Dios en el cielo estaba lleno de indignación y Jesús lo refleja abajo en la tierra. Repleto de este celo, se llena de cólera y echa a todos con un látigo en la mano. Esto no es crueldad, esto es celo divino. Por eso nuestro llamado. ¿Acaso es diferente los daños que han provocado la iglesia carismática, la iglesia pentecostal con sus prácticas y doctrinas? Han corrompido la adoración a Dios en la iglesia. Eso justifica el tema de esta conferencia y cada cosa que hemos dicho en esta conferencia. Hay que tener celo. El celo es lo que nos mueve. Y este es el celo que nosotros anhelamos, que líderes carismáticos que no lo han tenido lo tengan para que cambien. Creyentes dentro de ese movimiento que se sienten cómodos todavía, que se llenen de este celo. Queremos que estas personas se incomoden, queremos incomodarles, queremos decirles que no está bien sintiéndose neutrales. Este es un celo demandado por lo que encontramos aquí en Jesús. Es tan claro. La adoración de Dios es lo más sagrado y nadie puede jugar con eso, nadie puede corromperlo. Y si nosotros lo vemos, tenemos que llenarnos de celo. Padre, te damos gracias, Señor, por este llamado, por este pasaje maravilloso, por Jesús y lo que nos muestra de tu carácter. Un hombre lleno de celo, un hombre que sentía lo que tú sentías. Y queremos ser esos hombres, y queremos ser esas mujeres. Queremos estar tan sincronizados con ti y entender lo que tú entiendes y ver lo que tú ves, molestarnos por lo que a ti te molesta, mostrar compasión cuando hay que mostrar compasión, pero mostrar severidad también cuando es necesario y tú lo demandas, Señor. Rogamos que todas estas enseñanzas y sesiones tú las utilices a medida que tu palabra ha sido predicada para despertar a los dormidos, para alentar a los decaídos. Tu iglesia fiel, como cantábamos, no podrá ser vencida. Satanás no la puede destruir. El infierno no puede resistir al avance de tu iglesia. Esta es nuestra confianza, es tu promesa y en ella nos sostenemos. Y te damos gracias por eso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.